simplemente una acotación dado y en un encadenamiento. En la norma sí estaba porque, bueno, lógicamente sí, viene de costumbre, no está analizado profundamente. Además, dentro del catastro, este tema de la titularidad dominial, el estudio de títulos que la propia FADA discutió en una oportunidad con la Universidad Notarial Argentina, y se modificaron algunas incumbencias que se habían dado referido al agrimensor en el estudio de títulos. Nosotros lo que hacemos en el estudio de títulos fundamentalmente es en cuanto al objeto, a cómo fue el objeto a través de las diferentes manifestaciones, ¿no es cierto?, en la transmisión dominial, y no a quién tenía el derecho. Pero hay una parte muy sensible, por eso la norma dice el titular registral, el titular que está publicitado en el registro de la propiedad es el que debe figurar en un documento cartográfico que se inscriba en el catastro, sin entrar a analizar si quien está publicitado tiene o no el derecho, ¿no es cierto?, que justamente surge de un estudio de títulos como se hace en el caso de las mutaciones de derechos reales en los estudios de los escribanos. Pero tengo una parte sensible que es así, que es cuando se dispone la mutación del objeto, cuando hay una variación del objeto, y allí sí a nosotros nos preocupa que justamente aquel que está solicitando a catastro de que un inmueble se divida, por ejemplo, o que se unifique, tiene sus consecuencias patrimoniales en los cuales nos preocupa, al menos desde el Estado, de que quien hace la rogación de inscribir ese plano sea el titular, y es una cuestión a profundizar y creo que esto nos sirve muchísimo. Distinto es el caso en el cual yo lo he manifestado siempre, y es muy posible que en las modificaciones a la norma que hagamos, donde consideremos algunas cuestiones, esto de los porcentajes también, lo vamos a estudiar. Nosotros la norma la vamos a consolidar con todo en una experiencia de 1 año y medio, del decreto 1309, ya empezamos dentro de la comisión conjunta que tenemos a analizar algunos cambios producto de esta experiencia de la aplicación en 1 año y medio. El tema de los porcentajes va a ser. Decía que dentro de todo esto, mi pensamiento, y creo que bastante común también, es de que en los casos cuando no hay modificación parcelaria, ¿qué decimos? Cuando se constituye el estado parcelario porque nunca hubo un plano, o cuando se verifica, realmente el titular ni al catastro ni al propio, digamos, titular del derecho le interesa mucho, porque lo que se está haciendo es simplemente una radiografía físico-jurídica del inmueble a los efectos de publicitar cómo es realmente ese inmueble. El inmueble es así, está determinado ahora de una manera correcta, por eso se constituye el estado parcelario y es independiente de quién sea el titular. Importa mucho menos quién pide que se inscriba ese plano. Esa es una línea de pensamiento que tenemos. Pero vamos a lo que yo tengo aquí, que es justamente el acto de verificación parcelaria y algunos conceptos sobre la diferencia de medidas de título con la de mensura, que fue un tema que fue tratado en la última comisión conjunta donde tenemos el registro de la propiedad, el API, catastro, junto con los colegios de escribanos, agrimensores, abogados, martilleros, corredores inmobiliarios. Bien, la parcela, ¿no es cierto?, nos dice el artículo 4, es la representación de la cosa inmueble. Y esta parcela dice existencia, quiere decir que existe la parcela, si consta en un documento cartográfico registrado en el organismo catastral. Es decir, esto es importante. Puede haber una representación de un inmueble. Los inmuebles existen todos, están todos, ¿no es cierto?, en la realidad. Pero no todos tienen estado parcelario, o sea, no todos los podemos llamar que su representación esté registrada en el catastro con la denominación de parcela. Son solo aquellos cuya representación tienen un documento cartográfico inscripto. Y el inmueble, por supuesto, está en la realidad. La parcela es bidimensional porque está en un documento cartográfico, está en un plano. Conceptos de esto que. Lo que sí es claro de que la parcela como definición es la representación cartográfica del objeto del derecho real de dominio. Esta es la conclusión en esto. ¿Qué es el estado parcelario? Bueno,
nos dan los elementos de la parcela del artículo 5º y nos dice, los divide justamente los esenciales, que encadenado con el cuarto decimos, si existen estos tres es porque existe la parcela, y después nos da los complementarios. Entre ellos el A, la ubicación georreferenciada del inmueble, el B, los límites del inmueble en relación a la causa jurídica que le dan origen, el C, las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble. Y como complementario, la evaluación fiscal y los linderos. Y después nos dice que dichos elementos constituyen el estado parcelario del inmueble. El séptimo nos vuelve a reafirmar que dice, el estado parcelario queda constituido con la registración en el organismo de aplicación, en este caso en Santa Fe es el CID, del plano de mensura. El sexto nos dice allí que justamente que esta determinación de estados parcelarios se realizará mediante actos de levantamiento consistente en actos de mensura. Y después dice, ejecutados y autorizados por profesionales con incumbencia de la agrimensura, quienes asumirán la responsabilidad profesional por la documentación suscripta, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales. Tema muy importante y que yo lo repito siempre, este artículo sexto, en una ley complementaria al Código Civil, le está dando al profesional de la agrimensura una responsabilidad que no es menor en tenerla en cuenta continuamente cuando se realizan actos, especialmente cuando se determinan límites de objetos de derechos reales. ¿Cómo se realiza una mensura de estado parcelario? Como dicen las instrucciones de mensura. En la provincia de Santa Fe, en este decreto 1309, están con claridad cómo se ejecuta una mensura. Pero no hay duda que es esto, es determinando límites. Porque una vez que uno determina los límites y sabe que los límites están acá, en este lugar, lo demás son cuestiones de la matemática, de la medición, de la geodesia, y de ahí van a surgir las medidas, la ubicación, etc. Todos los demás elementos nacen de este. Este es el fundamental. El B, de los tres que vimos, ubicación georreferenciada, los límites de la parcela, y el C, las medidas lineales y angulares, lo importante es el límite. Entonces, este punto B, ¿qué nos dice en relación a la causa jurídica que da origen? Entonces sí, si estamos hablando de causa jurídica, estamos hablando de derecho. Y si estamos hablando de derecho, no hay duda que el límite es inmaterial, porque proviene del derecho. Después se lo puede materializar, pero lo que debe determinar el agrimensor es justamente esos límites. ¿Qué es un límite? Bueno, esto yo creo que ya lo he dicho en algunas otras exposiciones, seguro que lo he dicho, pero surge de un principio elemental. ¿Dónde termina tu derecho? ¿Dónde empieza el derecho? Es el conjunto de todos los derechos. Dentro de todo ese conjunto, un subconjunto que son los derechos reales, o el derecho de propiedad termina donde empieza el derecho de propiedad del colindante, o del Estado en el caso sea una línea municipal. Y a eso es justamente lo que es límite. Tenemos que encontrar nosotros los agrimensores dónde se encuentran esos dos derechos para decir el límite pasa por acá. Esto no es nuevo en la agrimensura. Ya en 1863, el abogado y agrimensor Juan II Fernández, cuando presenta su tesis doctoral, muy amigo de Vélez Sarsfield, Juan II Fernández, expresa, el agrimensor es el encargado de traducir en hechos las designaciones de los títulos, para lo que tiene que entenderlos, que interpretarlos, que conciliarlos, que descubrir sus errores, que corregirlos, y el resultado de su espinosa tarea a este respecto tiene luego que ponerlo en relación, que compararlo con los hechos existentes, para los cuales es forzoso valorarlos, acatando en consecuencia unos y despreciando otros, sometiendo unas veces los títulos a los hechos y otras haciendo prevalecer aquellos. La regla única sobre la más difícil parte de su comisión está expresada en esta extensa palabra: su criterio. Su misión lo lleva irresistiblemente al vasto campo de las apreciaciones conjeturales, a los dominios del derecho. Juan Manuel Castañino también lo expresaba, ¿no es cierto?, en la teoría de límites territoriales. Los límites no se crean por las medidas de su forma geométrica, pues ellas son solo una consecuencia del objeto límite territorial creado por su propia causa jurídica creadora. El límite hace a la medida, nunca la medida al límite.
¿Cómo se determina un límite siendo que el mismo es inmaterial? Y este es el tema, bueno, la esencia del trabajo del agrimensor en este campo. Bueno, hay una síntesis, nosotros que nos gusta la matemática, lo podemos llevar a esta síntesis como una suma de 4 elementos. Primero, la aplicación territorial del derecho. Es el derecho del cual, cuando analizamos esto, estamos analizando el derecho en relación al objeto que en ese momento estamos mensurando y el estudio que merece de ese derecho del inmueble precisamente que nos están pidiendo que determinemos, por ejemplo, su estado parcelario. A eso hay que sumar el estudio y análisis de los derechos de los colindantes, porque justamente lo que estamos buscando es dónde y hasta dónde esos colindantes. Y esos colindantes, por norma catastral también, es al menos hasta dónde empieza y termina el dominio público, que son lo que decimos los arranques. Todo eso, todos esos elementos son los que uno debe considerar con cartografía, con estudio de títulos, toda un análisis de los derechos de los diferentes colindantes para luego llegar a concluir el trabajo. Desde ya que los hechos físicos existentes son muy importantes. ¿Qué es lo que realmente va a medir el agrimensor al terreno? Porque lo demás es estudio jurídico, pero lo que va a medir en el terreno son todo lo material que encuentra, que es lo único que puede medir. Porque lo otro dijimos, es inmaterial, no lo puede ir a medir. Lo otro va a surgir luego como resultado. Pero uno tiene que tomar dónde están las paredes, dónde cree que son medianeras, dónde hay tapiales, dónde hay esos fierros que si están justo en el límite, luego vamos a decir que son mojones, si no son fierros en el suelo. Cómo se comportan las líneas municipales para saber dónde está el dominio público y desde dónde vienen los arranques. Todo ese análisis se lo hace a partir del levantamiento de los hechos materiales que va el agrimensor y mide. ¿Y qué le suma a esto? El criterio profesional. Porque con todo ese acúmulo de información tiene que llegar y decir, el límite pasa por acá. Este alambrado está en la línea, no, está corrido, está tanto. Estoy avanzando ocupando una propiedad lindera, o ese alambrado está ocupando una propiedad lindera porque debió estar acá y está más acá. O esta pared no está donde debiera estar, está más acá, o sí está. Es allí cuando se llega a la conclusión de los hechos materiales en relación a los límites que da el derecho. Y eso es lo que mandan las instrucciones, que es lo que se debe representar y es lo que se debe publicitar. Esta es una Velaga, ¿no es cierto? Presenta esto en una publicación que se hace para la FIC. Y ahora, a lo cual le agrego, bueno, ese criterio que a veces es muy difícil. Bueno, esta es una guía que puede ser. Pesos, es una función compuesta, ¿no es cierto?, este criterio profesional, en donde, por un lado, tenemos que dar peso relativo a los antecedentes que se consultan, donde la descripción que hace el propio título de los colindantes no es único y determinante. Es un poco lo que estábamos diciendo. Las medidas que dice el título no hacen al límite, sino que los límites hacen a la medida. Y ya después lo vamos a ver con algunos ejemplos más claros en el otro tema que subyace en esto, que es cuando hay diferencia entre título y mensura. La antigüedad de las materializaciones, tanto de muros, cercos y mojones, tiene su peso que el agrimensor debe considerar en esta determinación. Y tercero, también una importancia que hay que darle a todo esto, es tomar decisiones preservando la paz social, pero previendo que la decisión de determinación del límite procure evitar conflictos, especialmente entre linderos y con la comunidad. Todo este cúmulo, digamos, de criterios creo que es lo que debe empezar, algunos con mayor o menor peso, y eso lo debe determinar justamente el profesional de la agrimensura. Por eso, para mí, el momento trascendental en la mensura de estado parcelario es aquel donde el agrimensor define el límite de la parcela, teniendo presente que lo hace, artículo 6 que leímos recién, bajo su total responsabilidad civil. Y previendo la posibilidad de que tenga que defender esta decisión que se toma en cualquier ámbito, incluso el judicial. Por eso cuando nosotros tenemos una parcela, vamos a sumar que el título nos dice un inmueble ubicado en la calle Unión, entre López y Salta, a los 30 metros de López hacia el oeste, y mide 10 por 20, el agrimensor va, mide, encuentra acá un alambrado, otro alambrado, una pared, mide entre esta
pared y este alambrado y esta pared 10 metros, y acá ve los 20 metros. Acá decimos que el estado parcelario coincide con el estado de ocupación, que es lo que tenemos que distinguir nosotros en nuestro trabajo de mensura. Dijimos, los límites son inmateriales, pero vienen del derecho, las materializaciones son otras cosas, hacen al estado de ocupación de los inmuebles. Pero nos podemos encontrar con esto, que el agrimensor viene, mide y se encuentra que entre este alambrado y esta pared hay 9 metros. A la pucha, ¿qué pasó? De allí viene el estudio de todos los colindantes para estar seguro de que alguno de estos, tal vez al mismo lindero de acá al lado, le está sobrando 1 metro en este ejemplo. Por lo tanto, el estado parcelario sigue siendo 10 por 20. Pero el estado de ocupación es 9 por 20. Es decir, de que el lindero está ocupando con esta pared, en este ejemplo, 20 metros cuadrados. Entonces, es importante que esto lo sepa el comprador porque el estado parcelario no va a cambiar. El título no puede cambiar, es 10 por 20. Pero ¿qué es lo que está ocupando? Y va a poder ocupar 9 por 20. Y este es la síntesis del objeto que tiene la ley de catastro a través del certificado catastral. Debe publicitarse esto para que quien va a adquirir sepa esta situación. Podría ocurrir otra, que ahora después lo vamos a ver con otros ejemplos en cuanto a esto de las diferencias entre títulos, que a nadie le sobre nada. A nadie le sobre nada. Entonces la conclusión puede llegar a ser de que la descripción que hacía el título no era la correcta. Este inmueble nunca fue de 10 por 20, siempre fue de 9 por 20. Y por eso sí, allí en ese caso el estado parcelario es 9 por 20, no es 10 por 20. Esa es la diferencia, que podría ser al revés también, y también podría llegar a ser un momento más delicado, porque estaría como sobrando, que no sobra nada en ese caso. Si a nadie acá le falta, es porque se puede llegar a la conclusión de que aquí siempre el título fue 11 por 20, el derecho se ejerció sobre 11 por 20, el título verdadero, pero la descripción que hacía el título era de 10 por 20. Esa. Pero si en el caso, como aquí se lo muestra, el titular que nos está encargando la mensura tiene la pared corrida 1 metro, el estado de ocupación es 11 por 20, pero el estado parcelario no cambió, sigue siendo de 10 por 20. Y también esto, ocupación al lindero, debe publicitarse en el certificado catastral. Es el objeto de la Ley Nacional de Catastro. El estado parcelario tiene permanencia. El estado de ocupación es el dinámico, porque el estado de ocupación es lo que hace culturalmente el hombre continuamente. Y lo va modificando. Profundicemos un poquito sobre esto que excedentes sobrantes de masía. Había un decreto acá en la provincia de Santa Fe. El decreto, que siempre niego el número, ya ni me acuerdo el número. Decreto 1240 del año 81. Para los inmuebles ubicados en zonas urbanas que tengan los deslindes materializados con muros medianeros o divisorios, fíjase una tolerancia del 5% del valor máximo que puede discrepar la superficie, no lo veo bien acá, resultante de la ejecución de la mensura respecto a la que consigna el respectivo título de propiedad, o la que resulte por el cálculo en base a lo expresado en dicho. En los predios urbanos que no se encuentren en la situación expresada y en los predios situados en las zonas urbanas y rural, fíjase, un 1% el valor máximo de margen de tolerancia mencionado. Bueno, y después define el artículo 2 que se llama excedente. Evidentemente acá, ¿qué nos está diciendo? Que si yo tengo una pared corrida, pero no llega al 5%, puedo representar como que el inmueble es ese, con lo cual estoy entrando a confundir en dónde está el verdadero derecho, porque estoy publicitando un derecho que realmente no existe, porque por más que un agrimensor haga un plano, lo inscriba, y después el título lo publicite de esta manera, eso no existió, porque la pared. Entonces, esto era una barbaridad. Permitir esto confundió muchísimo, esto del excedente del 1% si no tengo paredes, y del 5% si tengo de más, si está materializado. Porque
no se puede avanzar nada sobre el lindero. Si se ocupa sobre el lindero con el ánimo de ser dueño, están los otros institutos, el de la usucapión, con otro plano que es distinto, es un plano con citación del titular, con bueno, toda la memoria, el acta, etcétera, que luego el juez va a decidir si pasaron 20 años o no pasaron de la prescripción, pero nunca el agrimensor puede evaluar si pasaron 20 años. Sí, esa pared es muy vieja, ¿no? Y eso que la pared sea totalmente vieja, si a alguien le falta, le está faltando. No puede avanzar nada, no un 1, un 5, como dice este decreto, ¿no? Aquí, materializado por muros divisorios. Aquí reflejo eso. Y aquí la definición, y cuando la diferencia supere los porcentuales, constituirá un sobrante fiscal. Aparece un sobrante fiscal así porque pensemos en un título como que tiene un error y porque aparece el error. Y fíjense ustedes, y acá hago un ejemplo clarito de la realidad de todo esto. En 1948, la ley 2996, tenemos la ley de catastro, todavía vigente con modificación de 1547 en la década del 90. El capítulo 2 habla del catastro geométrico parcelario. A partir de esta ley, lo que se debía hacer es acomodar en un plano todo, si había planos de mensura, los planos de mensura, y si no, los títulos de propiedad, de tal manera de formar un plano que se llama catastro geométrico parcelario. Yo que vivo en Funes, tomé nomás para la charla esta que di, que ahora repito acá, el plano de Funes directamente y digo, bueno, a ver, voy a mirar en la parte rural, ¿no es cierto? Aquí esto se lo hizo en el 82, este registro gráfico, y en esta parte que está allí, fíjense ustedes que encontré iguales líneas. Líneas acá, 300, cuando sumo estas dos, no me dan los 427,60. Aquí, 428,39, 428,30, 251, 254. Esta línea, que no hay ninguna calle en el medio, 330, 331,40, 330,47, un metro de diferencia, 178, 175. Aquí, si sumo estas dos, 257 más 169, estoy en 426, 427, acá 851, 848, acá tampoco hay ninguna calle que podríamos decir, bueno, acá hay un ensanche, lo demás. Son todas diferencias de acomodar títulos, tratando de que encajen. Este es el trabajo que se venía haciendo con el catastro geométrico parcelario. Lo que uno dice, bueno, yo voy a hacer una mensura y tomé por ejemplo, vamos a hacer esta mensura. ¿Este título está bien o este título está bien? O capaz que ninguno de los dos. No el título, la descripción del objeto, porque el título lo que transfiere es el derecho sobre ese objeto. Lo que aquí seguramente está mal publicitado, o este objeto de acá o este objeto de acá. Esto en particular, miremoslo. Supongamos que 441 está bien. 427 está bien, supongamos eso, es correcto. Bueno, si el lado oeste podría ser 174,80 o 170 o alguna otra. Pero hay a esa misma línea tiene una sola medida. La superficie del título de la parcela 11 con 170 es 73.780 metros cuadrados. Ahora, si en lugar de 170 esa parcela, se comprueba que la medida correcta es la del vecino, 174,80, la medida es 75.863. La diferencia entre título y mensura es de 2.083, o sea, casi un 3% mayor que la indicada en el título. Con lo cual acá, de acuerdo al decreto anterior, diría, no, acá usted tiene un sobrante. Acá tiene un sobrante. Pero no, si lo que estaba bien es el título del vecino, no el mío. No, la medida generó un sobrante en cuanto a la descripción que decía el título, pero no existe sobrante, porque este límite es único, el encuentro de estos dos derechos, la medida es la misma, y por lo tanto lo que estaba era mal publicitado. Porque fíjense que cuando tenemos este título, ¿qué diría este título? Un inmueble ubicado en el distrito Funes, Fernando Rosario, zona rural, mide 441 al norte, donde linda con Camino, 168,80 al este, donde linda con Pedro, 427 al sur, donde linda con Andrés, 170 al oeste, donde linda con Juan.
esto es lo que diría este título, 73.780 metros cuadrados. Pero si cambio las medidas del título y digo, no, esto mide realmente 75.863 porque a Juan no le falta nada, a Andrés no le falta nada, a Pedro no le falta nada, la medida correcta de este inmueble es 75.863, respeto los límites. Estoy respetando los linderos. Porque si yo me quedaría en la otra, y yo respeto los 73.000 que mi título me dice, aquí aparece ese sobrante fiscal porque supera el 1%. Con lo cual ya no lindo más con Andrés, estoy lindando con otra cosa, con lo que de acuerdo a este decreto dice sobrante. Esto, es decir, ¿qué privilegio? ¿Privilegio los límites o privilegio las medidas? En este ejemplo estoy privilegiando las medidas que vienen del título. En el anterior, en este anterior, lo que estoy privilegiando, acá, es los linderos, o sea, los límites, el encuentro con... Y reitero, esto es lo que manda la Ley Nacional de Catastro, porque dice que los límites nacen de la causa jurídica creadora. Y ese límite está allí donde se encuentran los derechos y eso es lo que hay que respetar. Este es un ejemplo práctico que justamente un exalumno, estudiante de Martillero, me decía que tiene un caso particular, ¿no es cierto?, en la cual encontró que había diferencia con los títulos de la realidad, y claro, porque había diferencia en la vara que se aplicó, hizo un estudio de títulos hacia atrás, se fue antes de la década de 1880, donde se transformaron las varas en metro, y claro, y cuando descubrió que no era la vara nacional, la de 0866, sino era otra vara la que se había usado en ese momento. Pero fíjense claramente esto, que esta es la Real Orden de 9 de diciembre de 1852, que fue ratificada en 1886 en España, donde se dan la relación entre metros y varas. La vara de Castilla 0,835, la de Alicante 0,91, la de Albacete 0,83, la de Huesca 0,77. Fíjense las diferencias que hay de varas. La vara nacional se dijo, los títulos que están en vara se multiplican todo por 0,866. Ley acá en la provincia de Santa Fe de 1866. Es decir, que se usó esto para cualquier vara de cómo hayan venido, no importaba cada título. Incluso tenemos hasta una vara de Bustinza, el agrimensor Bustinza en Santa Fe, que es 0,848. ¿Pero esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo voy y mido, me dice el título, tiene 1000 varas. Yo voy y mido entre Juan y Pedro, están los límites acá entre Juan y Pedro, y me dice el título 1000 varas. Bueno, yo entonces, usando la vara nacional, que era obligatorio, tengo que decir que ese título, cuando lo transferí por 866 metros. Y como no se hacían planos, los títulos se transferían así. El título decía 1000 varas, 866 metros hay ahora. Ahora voy y mido yo y me puedo encontrar que si aquello fue medido con la vara de Castilla, no voy a encontrar 8, voy a encontrar 835,90 entre este límite y este límite, que es exactamente el mismo. ¿Qué cambió? Cambió simplemente de que se expresó mal esto, estaba mal publicitado lo que medía esto, justamente por un error de conversión muy común. A mí me tocó mensura acá en Rosario, donde los títulos estaban llevados a metro. Cuando hago el estudio y pongo esta vara, que era muy común, la de Castilla, en el centro, en la zona de Rosario Norte, en el Scalabrini de Ortiz justamente, y entre dos lonjas no me daba la medida, cuando apliqué la vara de Castilla me encerró todo perfectamente. Bueno, la medida verdadera siempre fue esta, 835,90, pero podría haber sido al revés, me habría llevado a tener 912 y el título me decía 866 si hubiese sido medido con la vara de Alicante. Y entonces, ¿que yo tengo un sobrante acá? No tengo sobrante, si siempre tengo lo mismo. ¿Qué es lo que varió? Es la publicidad de cómo es ese objeto que se transfería. La de Zaragoza hubiese tenido 772 metros. Fíjense qué diferencia importante
por los títulos que se venían desde el pasado. Y esto ya es para agrimensores. Yo tengo 2 puntos entre A y B, y esto, si yo tomo la distancia en el terreno con una cinta chiquita, voy a tener esta distancia. Si lo hago con una estación total, y pongo aquí el aparato y acá la mira, voy a tener esta distancia, que es una ortogonal, ¿no es cierto? Es la distancia topográfica, que es con una proyección ortogonal. Y esta distancia es distinta a esta que tomo acá. Si en lugar de con una estación total trabajo con un GPS y calculo el vector, me da esta medida, que es distinta a estas dos también. Y si yo lo llevo a la distancia curva sobre el elipsoide, que ha sido tomado como modelo matemática en la República Argentina, me llevo a esta distancia, que es distinta a estas 4. Y si lo llevo a una cartografía plana, a una cartografía plana sobre el paralelo del meridiano de tangencia que elige, con una proyección Gauss-Kruger, voy a encontrar esta distancia. Fíjense que para la distancia entre A y B, que es única en el espacio, no hay 5 distancias distintas. Esto lo sabemos más en geodesia, tal vez aquí ¿qué me están diciendo de todas estas cosas? Los escribanos abogados le pedimos disculpas, pero nosotros lo sabemos esto en geodesia. Entonces acá la medida es un vocabulario, es un idioma. Es un idioma en el cual hay que ponerse de acuerdo. La norma nuestra nos dice que las distancias se dan en esta curva sobre el elipsoide, la norma del 1309. Y allí entonces sí van a encajar las medidas a medida que el layer jurídico se pueda llegar a ir armando con las mensuras que se vienen, y si no hay, digamos, trabas en decir no. Uno debe medir lo que hay entre A y B, pero entre A y B tienen que pasar los límites. Y lo fundamental son los límites y no las medidas que había en los documentos que publicitaban cómo eran los inmuebles. Esto hoy en día se está discutiendo, se lo está viendo, la Agrimensura Nacional ya lo está viendo con claridad. Con el Instituto Geográfico Militar se llegó a la conclusión de que la única forma es dar esta distancia para tener coordinación entre otros. Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante, la medida o el límite? Bueno, la respuesta la di. Vamos al acto de verificación, para recordarlo nada más porque está en vigencia el acto de verificación. Este acto de verificación tiene 3 partes, de acuerdo a la norma santafesina. Una parte donde la verificación propia del estado parcelario. ¿Qué significa esto? Yo tengo que tener un plano ya inscrito en el catastro para poder verificar de un lote de terreno. Ese lote de terreno, ¿qué es lo primero que tengo que verificar? Si está bien o está mal hecho ese plano. Porque por diferentes voluntades o involuntades el plano no puede representar realmente esa parcela, estaba mal hecho el plano. Entonces yo voy a verificar primero eso, por lo cual puede verificar o puede no verificar. Verifica si el lote del plano que está controlando tiene correctamente representados los 3 elementos esenciales del estado parcelario, independientemente del estado de ocupación, porque es el segundo tema que yo debo realizar, es justamente verificación del estado de ocupación y de los ocupantes. En el estado de ocupación es ver cómo están los alambrados, cómo están, y si hay avances al lindero o avances del lindero sobre el inmueble. Y la tercera, que es una cuestión importante siempre para el Estado, el relevamiento de mejoras edilicias no empadronadas a los efectos de la carga tributaria. El agrimensor actúa como auxiliar de catastro para estos actos, lo que le adiciona a ese artículo 6º, le adiciona una responsabilidad también importante, porque aquí está actuando prácticamente como un empleado de catastro, un oficial de catastro que está en este momento por dar publicidad de cómo es un objeto en las transferencias inmobiliarias. El croquis que se acompaña al plano, ustedes lo conocen, un acta que se labra y que, no sé Raúl si vos vas a hacer una explicación o no de el acta electrónica, que esto se lleva a un acta electrónica ahora. En el colegio hay una charla sobre la implementación de este acta que hoy se lo hace en papel para hacer electrónica, donde automáticamente la abre solo el agrimensor que la hace.
toma la ubicación, no es necesario ponerla porque la toma directamente con las coordenadas en el lugar, de trabajo en el lugar. Y bueno, y la fecha cronometrada, en qué hora se estuvo en el terreno, a qué hora se terminó, todo eso que surge del acta para los actos de verificación. ¿Cómo es el trámite? El trámite del BEP es totalmente internet. Primero lo que se hace es comprobar si el plano está abierto en el libro digital. Si está abierto, ya se lo habilita, toma para hacer el BEP. Si no está abierto, se solicita al CID la apertura del plano y la derivación del lote, para que el profesional vaya a hacer el acto de verificación. Se hace la tarea de campo. Tarea de campo igual que una mensura. Si yo voy a verificar un plano anterior, tengo que hacer el mismo trabajo desde el punto de vista profesional que hizo el profesional anterior, para ver justamente si los límites determinados en ese plano son los correctos. Hace el trámite previo de FAC, el formulario de actualización de construcciones. Y bueno, y en algún momento de esto va a tener esta respuesta. Él sí lo va a tener cuando termina esto, ¿no es cierto? Y hace todo el análisis. Pero por ahí él no lo tiene desde antes. Se da cuenta que ya el plano tiene un defecto, se lo ve de que tiene un defecto y por lo tanto eso no verifica. Si verifica, si digamos el plano anterior está bien hecho, bueno, ¿qué es lo que hace el agrimensor? Anexa la documentación del libro digital, el plano, el acta, el número de FAC, el plano ese donde dice cómo está el estado de ocupación, si ahora hay una línea de alta tensión, si hay un canal que afecta a la parcela, etc. Y solicita el certificado catastral con acto de verificación. El profesional recibe el certificado catastral que luego se lo entrega al escribano para la transferencia inmobiliaria. El tema es, ¿qué pasa si no verifica? Y si no verifica, porque hay algún elemento en el plano anterior, no figuraba un ángulo, no figuraba un lado, o no cierra el polígono, o el arranque que decía el plano 30 metros, voy al terreno y cuando mido, no, son 50 metros, está mal, hay un error en ese plano, ahí no verifica. Esto trae el inconveniente de que hay que hacer un plano de constitución de estado parcelario, nuevo. Por lo tanto, estaba siendo usual hasta este momento que cuando se tenía apuro y se pide un BEP, y bueno, sí, el BEP te va a salir tanta plata, pero si tenés que hacer un plano mensura porque no verifica eso, podemos caer en tanta otra plata. Y si lo quieren urgente, va a salir tanta otra plata, con lo cual, de un valor inicial se podría llegar a duplicar. Y por ahí entra, bueno, entonces lo que se ha generado, fue anunciado, ya está vigente, un trámite para que en este caso en particular, cuando se está haciendo la verificación y no coincide, o sea, no verifica, entonces aparece un trámite en el mismo formato digital, que es, lo llamamos así, como reconstitución de estado parcelario, pero es una constitución de estado parcelario. Esto a los efectos de los procedimientos dentro del catastro se lo denominó de esta manera, pero es una constitución de estado parcelario, con algunas diferencias con la constitución común, normal, cuando un título no tiene plano y se hace una constitución. En esta reconstitución de estado parcelario, bueno, le da el alta y se le deriva el lote porque se empieza con un BEP. Esto solo para BEP, que no verifiquen. Para ver, si verifica, no hay problema, es lo que recién habíamos hablado. Vamos a suponer de que no verifica. Entonces se hace una reconstitución de estado parcelario. Cuando dice que no verifica, entonces cierra el lote y hay unas marcas nuevas donde al cerrarlo queda anulado ese lote para nuevas verificaciones. El profesional que va a hacer un acto de verificación comprueba de que no verifica,
cierra esto y ningún otro profesional puede después venir a hacer una reconstitución. Sí, una constitución normal como las de siempre, pero no la reconstitución. Esto es solo para el profesional que verificó de que no cerraba, de que había un problema en el estado de verificación. Entonces, marca como error, es una marca, queda como error insalvable. ¿Y qué hace? Carga un plano nuevo. Como tarea en sí es solo cambiar ese croquis con un formato de plano. Lógicamente que tienen que pedir el CDDato vía internet, la minuta de dominio, ¿no es cierto? El registro de propiedad, la copia que le mandan del registro, y eso se adiciona como PDF y dibuja un plano de mensura. La rogatoria, ya se está estudiando dentro del catastro, como decía, ni siquiera va a ser necesaria porque esto no modifica nada patrimonialmente a la propiedad. Simplemente lo que se está haciendo es sanear la base de datos. Aquello que creíamos que estaba bien en catastro y todo el mundo estaba mal. Bueno, entonces lo que se hace es, hay un interés público en que eso quede publicitado correctamente, como es ese inmueble. Por lo tanto, la rogatoria de inscripción del plano no es necesaria en esto. Y por el momento se dice que la rogatoria se la pega como un PDF. La mantiene el original del profesional, pero la pega como un PDF. Estamos estudiando directamente eliminarlo para lo que sea constitución de estado parcelario, con lo cual lo va a agarrar en esto. Y le da un alta al plano, como un plano común. Los planos de siempre, de constitución de estado parcelario. Es un solo lote, lógicamente, ¿no es cierto? En ese alta de plano. Alta de la mensura, como hace, el alta de lote, con solicitud de CCU. Acá le usamos el mismo de si fuera un CCU, pero reitero, acá no lo hace desde el mismo momento, desde su misma computadora y sin ni siquiera por ahí enterarse el escribano de que está, en lugar de hacer una verificación en el plano viejo, la está haciendo inscribiendo un plano nuevo. Porque el proceso es totalmente digital, hace el plano de mensura, en el cual va al colegio, el colegio lo controla como controla cualquier plano de mensura. Mientras tanto genera la boleta, que acá el importe es único, son los 700 pesos, ¿no es cierto? Creo que está ahora, que esa boleta única, porque es una sola verificación, es un solo lote, por lo tanto el importe es único, que cuando el colegio quiere cerrar el plano acá, como aquí no hay carpeta donde haya un empleado de mesa de entrada que controle los pagos, directamente el sistema lo controla, pero lo controla acá. El colegio no puede cerrar el libro si en el banco no está acreditado el importe del sello. Bueno, viene el control de mensura, si no se aprueba vuelve para atrás y directamente va. Cuando se aprueba el plano, se arma una hoja de ruta y sale ¿qué? El certificado catastral. No sé si fui muy claro en la explicación, pero nosotros tenemos capacitadores en el colegio que los preparan dentro del catastro como para explicitar a medida que se use esta herramienta. ¿Qué se busca con esto? ¿Qué se busca con esto? Bueno, por un lado, hacer mucho más rápido todo el proceso cuando no verifica. Cuando no verifica todo eso que se ha encargado un nuevo plano, con nuevas tareas y todo lo demás, queda subsumido en todo esto. Todo vía internet, todo se hace, no se agrega ninguna tarea especial, porque la tarea de verificación es igual a la tarea de hacer una mensura, con lo cual los datos de campaña son exactamente lo mismo. Cambia el dibujo, cambia el plano. Y reitero, no hay ningún costo y el resultado es el mismo. Pidió un BEP que venga con certificado catastral, donde se me actualizaron las mejoras, donde ahora el certificado catastral me va a decir si hay una línea de alta tensión, si va a haber un canal, si está afectado por fitosanitarios, el inmueble. Todo lo que da el certificado, la mensura, ¿no es cierto? En una mensura que se marcan todo ese tipo de afectaciones. Esa información la da tanto al BEP como la da el plano de mensura.
Y por lo tanto, se sanean las construcciones para que después no se encadenen los problemas de punitorios en los impuestos inmobiliarios hacia atrás, es decir, que el escribano tenga esa tranquilidad porque con el acto de verificación eso, y todo en un acto de verificación. Y reitero, por allí el escribano ni se entera, que se va a enterar, lógicamente, cuando reciba y en lugar de hacer el lote 5 del plano número tal, está haciendo lote A de este nuevo plano. Lógicamente que para el negocio inmobiliario es exactamente lo mismo, lo que ha cambiado es la designación y el número de plano y se ha saneado la base. Esto, que lo llamamos reconstitución, lo que busca es eso, simplificar y una herramienta de saneamiento total. Con la siguiente consideración a tener en cuenta, colegas de la agrimensura, que se estaba haciendo, bueno, acá el ángulo está marcado acá y se puede deducir de que entonces el ángulo está acá, ángulo a veces que está en los ejes de las calles y que después adentro decíamos, bueno, por deducción son estos. Bueno, ahora vamos a ser estrictos en eso. Si el lote no tiene los elementos esenciales, cada lote no tiene los elementos esenciales del estado parcelario, va a reconstitución, que como tarea es la misma. El colegio no cobra ningún adicional en cuanto a aporte, así se decidió a nivel provincial, y se soluciona el tema de saneamiento de la base con un nuevo plano de mensura. Bueno, yo creo que aquí está terminada la exposición y lo dejo en la audiencia. Si quieren hacer preguntas, la vamos a invitar también. Si les parece, hacemos... ¿Querés venir? Así. No está Cosari, pero hacemos preguntas de diferente índole. Sí, un poco la consulta es esta. Si, a lo mejor no alcanzo a ver realmente los alcances de esta propuesta, pero me suena algo así como que vamos a plantear una mensura con un costo más bajo, con la misma responsabilidad profesional y un costo menor. ¿Estoy en lo cierto? No en mi lectura, y tampoco en la lectura de los dos directorios de los colegios. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es exactamente la misma. Además, lo dice la Ley Nacional de Catastro, incorporada al Código Civil, que la verificación se hace por acto de mensura. O sea que lo que se está haciendo es una mensura con la verificación. Por lo tanto, no hay diferencia de responsabilidad entre una verificación y un acto de constitución de estado parcelario, porque ambos se hacen por mensura. Lo dicen los artículos 6 y 7 de la Ley Nacional de Catastro. Es exactamente la misma. Ese es otro problema interno del colegio y eso lo discuten a nivel de colegio, pero lo que yo digo como responsabilidad es exactamente la misma. Si se fijó algo para BEP, un valor para BEP, ese valor para BEP se aplica directamente, así lo decidió el colegio, en la reconstitución. Perdón, esto es para los aportes. El profesional de la agrimensura, por la ley de regulación de aranceles, puede cobrar lo que quiera, como lo puede hacer el abogado, el escribano, lo que se quiera, porque están desregulados los honorarios. Para los aportes, sí, va a tener el mismo aporte un acto de verificación que un acto de reconstitución. Sí, esa es. Pero es un tema ajeno, digamos, a la conducción de catastro eso. Es más bien colegial. Es más bien de política, de inserción dentro de la relación que un tema nuevo, como es la verificación, se está dando en la sociedad argentina. La Universidad Notarial Argentina, que organizó el 19º Congreso, y tuve la oportunidad de Derecho Registral el año pasado en Mar del Plata. Tuve oportunidad con Cristina Armelia estar la semana pasada también en unas disertaciones. Evidentemente ambos decíamos lo mismo. La relación que hoy existe entre la agrimensura y el notariado no era soñada hace 10 años atrás, por decir algo. Están los dos trabajando de la mano justamente en dar seguridad jurídica al ciudadano. Uno en cuanto a lo que hablábamos del derecho, el título, el derecho, el otro dedicado al objeto, cada uno lo suyo dando lo mejor de sí.
Yo creo que en el tráfico inmobiliario hay que ser muy cauto con los valores, hay que verlo, hay que ver el servicio que se presta. Es verdad lo que está diciendo de que si hago una constitución, tengo que hacer más aporte que si hago una verificación. Son cuestiones internas de aportes al colegio. Después, si alguien cuando hace una verificación lo valora igual que una mensura, cobrará igual que una mensura, pero eso son cuestiones personales. Norberto, me permito preguntar. Me pasó hace poco. Voy por el BEP, me lo abren y ahí está la pregunta, digamos, ¿cuál es el criterio para la apertura del plano para que se pueda realizar BEP de catastro o si lo abre directamente siendo limitado por las fechas? Porque yo me doy cuenta de entrada que iba a ser difícil que cierre el BEP. Pero igualmente voy, consulto, sigo, llego al paso de pagar los 500 en ese momento, me lo cierran, SIT cerrado, le digo al cliente que en 48, 72 horas tiene el certificado y cuando sale el certificado dice que está rechazado y que aconsejan el REP que recién salían esos días. Digo, yo perdí los 500, pero además al cliente lo tuve 15 días más con esta situación. Digo, ¿no es posible que ya de catastro salga orientado esto sí o esto no directamente? Porque uno se da cuenta cuando lo mira. A ver, en las transiciones siempre pasan este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Te agarró justo y sepan, estamos transformando demasiadas cosas en muy poco tiempo, pero es el tiempo político que uno tiene. Y por lo tanto, las transformaciones trata de llevarlas a cabo en el tiempo que se tienen. Y por lo tanto, se pueden producir este tipo de temas justos en las transiciones. No obstante, aquí quien va a decidir si ese plano está... Nosotros tenemos planos que no están vigentes, Ley 2080. Pero después tenemos planos, doy un ejemplo característico que a todos, tal vez muchos han trabajado, el Professional Country Club de Funes. El Professional Country Club de Funes tiene lotes que cierran perfectamente. Y hay otros que no se lo puede, porque ni como cuadrilátero, con ningún ángulo puede cerrar, no existe eso. Eso surgen de análisis que vamos haciendo cada uno. Pero en definitiva, el plano no se le puede dar de baja. Lo que se analiza en caso cada en particular es el lote. El profesional cuando recibe de catastro, lo que es que para catastro se cree de que ese plano está bien, que ese lote de ese plano está bien, que tiene estado parcelario constituido. Y por eso lo habilita y te lo abre para verificar. Si surgiera ahí algo muy evidente, como puede llegar a suceder ahora con esto que digo, que faltan ángulos, que directamente, entonces va a constitución de estado parcelario y no a verificación. Pero quien tiene mayor autoridad para decir no es un funcionario dentro de catastro en analizar caso por caso, ya que está, si lo tiene vigente es porque para catastro está vigente. Hacer un reanálisis uno por uno nos llevaría tener, ¿no es cierto?, un tiempo que eso lo tiene que hacer el profesional individual que va a hacer la constitución. Por acá. Bueno, antes de las consultas quería agradecerle la exposición porque la verdad es que, por lo menos desde el punto de vista notarial, me parece que fue muy explícito y nos ha servido en cuanto a conocimiento porque trabajamos con planos, pero estos detalles la verdad que hacen al buen hacer de nuestra profesión también. Le quería consultar en el caso de que un plano, se haya hecho un plano nuevo, ya sea porque no existía anteriormente, o bien una verificación no aprobada sería. La descripción que tenemos que hacer nosotros es según título y según plano, ¿verdad? Con los datos nuevos. Eso es por un lado. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con una diferencia de superficie en virtud de este nuevo plano? ¿Seguimos mirando el 5% y el 1%? Y la tercera pregunta sería, ¿qué pasa cuando hay observaciones en el certificado catastral? Por ejemplo, ocupación de linderos. ¿Lo tenemos que poner también en la escritura? Bueno, a ver si me acuerdo de las tres. La primera era, empecemos así. La primera es cuando hay un plano nuevo, sí, o cuando hay un plano no verificado, creo que es el título. Sí. Bien, y le asignan un nuevo número y un nuevo número al plano y una nueva designación al lote. Sí. Hacemos las dos descripciones.
según título y según plano. Bueno, eso tiene relación también cuando las medidas, con la segunda. Las medidas difieren de la que dice el título a la que dice el certificado catastral. Que el certificado catastral chupa la descripción que hace el agrimensor en el plano. O sea que ahora la descripción se la puede copiar y pegar, nada más, porque la elabora el propio agrimensor que hace el plano, la descripción, en el software que tiene en el libro digital. Entonces, bueno, hay diferencias. En nuestra legislación ya se derogó ese 1240, está derogado. Eso del 5%, 1% no corre más. Si hay diferencias, el agrimensor tiene que hacer una memoria. Esa memoria queda registrada en el catastro. O sea, hay una explicación técnica en general que da el aval a eso. Por ejemplo, el polígono no cierra. Se está estudiando dentro de la modificación ahora, que podríamos llegar a poner algún parámetro que cuando los excesos sean importantes haya mensura con citación de colindante, como se hace en las usucapiones, de tal manera de que al menos haya, digamos, una participación de los colindantes, decir, no, el límite es esa pared, está todo conforme, todo en paz, y entonces sea como los trámites de usucapión, pero no tendría ese efecto, sino simplemente como justificación a una medida distinta a la que figuraba en el título. Este tema que se discutió en la comisión esta conjunta, donde están, reitero, los tres organismos, API, Registro, Catastro, y también los colegios, el otro día, lo que se llega a la conclusión es de que cuando hay diferencias, por decir, para el escribano y para la misma publicidad, dar las dos descripciones, puede ser un elemento que sirva a la propia publicidad. Según título dice que esto mide tanto por tanto. Según certificado catastral dice tanto por tanto. Las ocupaciones a los colindantes, por un lado, creo que son muy útiles para el que va a adquirir una propiedad. Además, eso por el lado de la utilidad, de verlo. Pero por otro lado, lo obliga el artículo 12 de la Ley Nacional de Catastro, que tiene la misma jerarquía que la 17.801, que dice de que en el cuerpo de la escritura se debe relacionar el contenido del certificado catastral. Por lo tanto, que ese lote es atravesado, esas observaciones que hay, por una línea de alta tensión, por un canal, o que se está ocupando al lindero tanto, o el lindero lo ocupan tanto, según lo que ha manifestado el profesional en esa fecha, creo que eso es cumplir con la ley, pero además es una gran utilidad al tráfico inmobiliario. Claro, es que justamente el problema es con el comprador. Si está en el certificado catastral, está referenciando que hay una invasión del terreno, quiere decir que él compra más, pero ocupa menos. Y si es a la inversa, el título dice que son 10 metros por 20 y en realidad mensuran 11 metros por 20, quiere decir que va a tener título sobre 10 por 20 y derecho posesorio sobre 1 por 20. Entonces, ¿cómo después se transmite ese dominio? Si realmente hay derecho posesorio o hay otro que va a reclamar. Sí, digo aquí no debemos confundir, son actuaciones diferentes. Por un lado, es la situación como es en la realidad. Un alambrado que está metido 1 metro en el lindero, que el certificado catastral lo exprese, es correcto, hace a la salud de quien va a adquirir, sobre todo a título oneroso. Por eso hemos eximido de BEP a todo lo que sea título gratuito, porque quien lo recibe ya por herencia, ahí no necesita BEP porque lógicamente lo está recibiendo, está como está. Pero quien va a adquirir, y en los valores inmobiliarios es importante todos los detalles que puedan incidir en el valor. Que después se puede encontrar, quien va a adquirir eso, lo compra. Y puede decir, bueno, a ver, voy a averiguar, a ver cuántos años hace que está ese alambrado. ¿Va a hablar con el vecino o no? O pide una actitud. Cuando tiene de menos, porque por ahí puede ver, en lugar de tengo 9 por 20 de ocupación, pero porque el vecino me avanzó con ese alambrado. Bueno, ahí tenemos dos extremos. ¿Los dos extremos cuáles serían? Voy al vecino y le digo, che, ese alambrado está... Sí, yo lo puse ahí, pero ni sabía dónde estaban. ¿Los mojones están ahí? Ah, sí, bueno, lo corré vos, lo corro yo, ¿cómo hacemos?
situación ideal. La otra que vaya y el vecino diga, no, yo ya sé, conozco el Código Civil, hace más de 20 años que estoy acá, me falta hacer la usucapión, pero yo esto no lo corro. ¿No es cierto? Entre esos dos extremos puede haber variantes distintas. Pero lo importante acá no es cómo se soluciona, porque ya están las herramientas que no son estas, cómo se soluciona esto. No es catastro, no es registro. Están las herramientas judiciales como para solucionar las otras, ¿no es cierto? Las relaciones entre vecinos, a los cuales catastro, los registros son ajenos en esta situación. Lo que le vamos a pedir es que, en función del horario, que ya es bastante largo para lo que estaba pautado, es que hagamos la pregunta concreta y sin diálogos, porque así damos oportunidad de que otros puedan preguntar. ¿Puede ser? Sí, la pregunta para la escribana tiene que ver con la legitimación. En un tema ya con la actividad de abogado, sino no con la de corredor, me surgió un tema en donde, por X motivo, un consorcio tenía que hacer un plano de mensura sobre un lote que quería vender a un lindero. En ese caso, consultada la escribana nos dijo que tenían que ir a firmar cada uno de los copropietarios, porque se necesitaba unanimidad, con los asentimientos conyugales que correspondían, y si había fallecido alguno, que esté inscripta la declaratoria de herederos en relación a esa unidad. La pregunta mía es, como abogado, porque el consorcio tiene la persona jurídica independiente de cada uno de sus integrantes. Yo entiendo que los escribanos busquen la seguridad jurídica, pero quería preguntar si era así, si se lo estaban exigiendo o no, que cada integrante del consorcio preste la conformidad independientemente de la voluntad del consorcio que tendría que expresarla el administrador. Porque si no, con ese criterio, cualquier sociedad como SRL o sociedad anónima tendría que exigirle en cualquier acto de disposición que cada uno de los integrantes vayan a expresar su voluntad. Bueno, primero que no me voy a anticipar ni voy a emitir opinión sobre el juicio de la colega que habrá tenido la documentación, que yo tampoco tengo acceso, o sea que sobre eso no. Si tu consulta es, a ver, hay que distinguir, no termino de interpretar bien, porque una cosa son los bienes de los que puede ser titular el consorcio como persona jurídica, y otra cosa, claro, y otra cosa a distinguir es un pedazo de terreno que sea bien común. Y en ese caso sí tienen que firmar todos los copropietarios, y si hubo algún fallecido, se necesita la declaratoria de herederos y se requerirá unanimidad porque seguramente se está disponiendo de un bien común que es de titularidad de todos los consorcistas y no del consorcio. Esa es la gran diferencia. Una cosa son los bienes del consorcio que pueda adquirir con fondos del consorcio que a tal efecto haya recaudado lo que sea, que por distintas causas el consorcio puede adquirir bienes, y otra cosa es una parte del terreno común, y en ese caso sí tienen que firmar todos los propietarios. No, justamente porque esa es la diferencia. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el titular? Sí. El titular es el consorcio, como entiendo que en este caso no lo es, sino que el titular de esa parte común son todos los copropietarios de la PH. Hacemos las últimas 3 preguntas. Sí, para Lucrecia. En el tema sucesorio, 3 preguntas simples. Los porcentajes a los que te referís vos que no hace falta poner en el plano de mensura son los porcentajes sucesorios que surgen de la línea y grado. Segundo, el tema... Perdón, te voy interrumpiendo. Sí. Por lo que yo entendí, la disposición que requiere es poner en qué porcentaje, es decir, la legítima que se reconoce a cada heredero según el orden sucesorio establecido por la ley. Claro, al no ser un condominio, eso sería innecesario. Al no haber dominio y al no generar la declaratoria de herederos, no generar condominio, no hay derecho real de dominio, por lo tanto,
Eso está indiviso. Se concurren en esos porcentajes, pero a la masa. No importa un derecho de dominio en partes indivisas equivalentes a la parte en la que se concurre. Y dos preguntas simples más. Con respecto al cónyuge, el Código Civil dice algo sobre el cónyuge no formalizado, digamos, al concubino o algo de eso. No, y la última, pero ya te termina así, lo haces más fácil. Y respecto del viejo Código Civil, estas participaciones del cónyuge en cuanto a los hijos o a los padres, ¿hay una modificación sustancial en eso respecto de lo anterior? La segunda pregunta era, por eso te iba respondiendo, la segunda pregunta... Y el cónyuge no formalizado por matrimonio. No, para que tenga derechos sucesorios tiene que haberse celebrado el matrimonio como acto jurídico. No hay derechos sucesorios por convivencia, por unión convivencial, por ejemplo. Hay como una idea en la sociedad de que después de tanto tiempo de convivencia acreditada lo hereda. No es así. Y respecto de los códigos civiles, no en la forma de concurrir, sí en el porcentaje de la legítima que cambió con respecto a los descendientes y a los ascendientes. No para el cónyuge, que sigue siendo un medio. Pero en la forma que explicamos, en cómo concurre en cada masa de los bienes propios, gananciales y demás, eso es lo mismo. De cómo se calcula la legítima, igual, pero sí cambió el porcentaje de la legítima. Aquí. Norberto, en el caso de la reconstitución del Estado parcelario, ¿esa reconstitución va a tener un número de plano nuevo correlativo a las mensuras? Sí, afirmativo. Sí. Es un plano de constitución. Algo que creíamos que tenía Estado parcelario no lo tenía. Y lo que se está haciendo es constituyéndolo mediante un proceso que informáticamente se llama reconstitución, pero que jurídicamente es una constitución de Estado parcelario. No lleva porque no hay modificación de estado parcelario. Las constituciones sí, por el momento, pero no. Digamos, el camino es que no, porque se están denunciando, se están por denunciar todos los convenios, poniendo reglas más claras en cuanto a eso, porque se han tomado actitudes en diferentes municipios y comunas que frenan justamente el tráfico inmobiliario, y no solo eso, sino que perjudican a Catastro, porque Catastro no se hace de la información para sanear su base de datos, producto de que le están pidiendo un plano de construcción, un plano de obra que nada tiene que ver con el sentido que tiene todo este mecanismo que impone el Código Civil. No. Norberto, la otra parte de la pregunta. En el caso típico que suele ocurrir, el lote interno, que hay que hacer el BEP del lote interno y el BEP del pasillo por la parte indivisa. Suele ocurrir que uno de ellos cierra, va a verificar y el otro no. Se va a transferir el lote interno con el BEP y el pasillo con la reconstitución. Son dos objetos distintos. Y en ese caso, la reconstitución del pasillo le va a servir al resto de los condominios en el caso que tengan que transferir. Y bueno, sí, sí, seguro. No obstante, yo soy optimista que cuando el sistema ande, el BEP no va a ser solo para los planos que no están obligados porque se van venciendo los tiempos que lo tenemos que decir dentro de este año cuánto van a ser acá en la provincia de Santa Fe. Pero el BEP lo puede hacer voluntariamente, así sea de un plano de hace 3 o 4 años. La escribana Culsoni de Santa Fe, ella ha manifestado, lo ha contado así en reuniones, que ella cuando ve algo dudoso, hace una verificación, por más que sea de un plano bastante cercano a ese inmueble, lo hace. Y quería, está respondido ahí. En España, y vuelvo porque me olvidé decirlo, en España, por la nueva legislación catastral, se obliga a que cuando hay diferencia entre lo que expresa el título y lo que expresa Catastro, según lo que dicen ellos, lo que expresa Catastro, se obliga en la primera inscripción dar las dos,
pero en las siguientes la de catastro. Así lo dice la legislación española actual, ¿no? Que hace 2 años, 3 años. Última pregunta. Yo quiero saber qué pasa en los BEP con las restricciones al dominio de municipales, como puede ser una servidumbre o puede ser un centro de manzana, que me parece que, digamos, no se están poniendo en las verificaciones. Si bien hay una opción que dice restricción vial, me parece que no se están poniendo ni controlando. Eso, si es trascendente o no, me parece que es importante a la hora de del inmueble, digamos, de la transferencia. Yo lo invito a todos los agrimensores a que lean y relean, son muy poquitos artículos en cómo se hace la tarea, en las instrucciones de mensura, no recuerdo qué artículo, el 100 y pico, ¿no es cierto?, en adelante, en la instrucción de mensura está cómo se hace un acto de verificación. En ese acto de verificación, el profesional debe investigar todas las restricciones administrativas y volcarlo en el croquis y en el libro digital. Es obligación de hacerlo. No tiene, el control está dado por la responsabilidad civil, porque evidentemente si no lo hizo, está haciendo una mala praxis, porque no está haciendo lo que está marcando el decreto. Que no lleve un visado municipal no quiere decir de que si hay una restricción no esté marcada en la publicidad que se está haciendo. ¿Está escondiendo algo? Voluntario o involuntariamente, una información que es muy útil. Si yo tengo una servidumbre jardín ahí, la tengo que marcar en el documento en el cual se va a transferir la propiedad. De tal manera que el que va a recibirlo sepa de que allí hay una restricción. Mucho más si tengo una afectación a ensanche de calle. ¿Cómo no va a estar marcada esa afectación? Esa es la tarea del agrimensor. No lo digo yo porque lo pienso. Está en la norma. Está escrito con total y absoluta claridad. Por favor, le pido a los colegas que lean y relean. Son pocos, serán 10 artículos. ¿Cómo se hace una verificación? Porque todo esto está respondido ahí, en la norma, ¿no?